Bienvenidos a Liquid. Feliz Navidad. Es un placer verlos. Me llamo Todd y estoy muy emocionado de estar con ustedes hoy. Demos la bienvenida a todos los campus y a quienes están online. Es un placer tenerlos aquí. Quienes ya terminaron sus compras navideñas y es 21 de diciembre y ya están listos. ¿Alguien aquí todavía lejos de terminar? Vamos, todos sabemos que los procrastinadores dan los mejores regalos. ¿No es así? Escuchen, hace algunos años estaba predicando en una iglesia. Era en la costa de Jersey y era una iglesia relativamente antigua. Si mal no recuerdo, yo era el único que no tenía el cabello blanco. Y mientras predicaba, conocí a una pareja. Nunca los voy a olvidar, sus nombres eran Ed y Shirley Berkeley. Y estaba hablando con ellos después del servicio. Y los recuerdo porque estaban celebrando su aniversario número 70 de matrimonio. Eso es como un premio a toda una vida. Conversé con ellos y les hice esta pregunta. Denme un consejo matrimonial de cómo llegaron a 70 años juntos. Nunca voy a olvidar lo que dijo Ed. Él dijo, escuchen 3 cosas. Dijo, tengan la misma visión, compartan las cargas uno del otro y aprendan cómo perdonar rápido. Eso es un muy buen consejo, ¿verdad? Y me di cuenta de que mientras más pasan los años, más impresionante me parece la longevidad. Longevidad en el matrimonio, longevidad en una carrera, longevidad en una iglesia, longevidad en seguir a Cristo. No sé tú, pero cuando yo me hice cristiano no lo hice debido a una situación o por una temporada. Estaba haciendo un compromiso de por vida, de seguir a Jesús todos los días de mi vida. De hecho, cuando era más joven solía impresionarme más la gente que tenía la fe para comenzar algo. Y ahora me impresiona más la gente que tiene la fortaleza para terminar lo que empieza. Y hoy vamos a ver a 2 reyes en la Biblia, uno que terminó bien y otro que no terminó tan bien. El rey David y el rey Salomón. Sabes, en las últimas semanas con el pastor Zach y la pastora Kaira, hemos estado repasando la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Esta es una larga lista de nombres que nos lleva hasta el nacimiento de Cristo. Nombres que normalmente pasamos por alto, pero que están llenos de significado. Quisiera mostrarte 2 nombres que me llamaron la atención por un detalle muy inesperado. Mateo capítulo 1, versículo 6. Mira esto, dice lo siguiente, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Ahora, espera un momento. Todos conocemos la famosa historia del rey David, quien tuvo una aventura con Betsabé y tuvieron un hijo llamado Salomón. Entonces, ¿por qué Mateo no menciona simplemente a Betsabé? En cambio dice la esposa de Urías. Es casi como si Mateo dijera, no quiero que ignores este escándalo. Mateo no quiso ocultar la disfunción. De hecho, él resaltó la disfunción. Escuchen, al acercarse las fiestas, ¿cuántos vienen de una familia disfuncional? ¿Alguien? Es una pregunta capciosa. Todos venimos de familias disfuncionales y somos parte de esa disfunción. ¿Y sabes qué? Mateo encuentra lo extraordinario en medio de la disfunción al recorrer esta genealogía y nos lo recuerda para que no lo olvidemos. Jesús no solo vino a través de personas quebrantadas, vino para personas quebrantadas. Y ese fue el caso de David, también de Salomón. Uno de ellos cayó de repente y el otro cayó poco a poco. Y saben, así es como muchas veces el pecado aparece en nuestra vida. Puede suceder de repente por una decisión imprudente o puede suceder lentamente por un corazón que se va alejando. Vamos a mirar rápidamente estas 2 historias y vamos a ver qué tienen que ver con nuestra vida en esta temporada navideña. Pero primero, una visión general de David, ¿de acuerdo? David es un joven pastor. Se le asigna cuidar las ovejas de su familia. Es el papel más bajo en la familia y mientras está allí afuera sin recibir atención de nadie, Dios está formando su carácter en el silencio. Y está en esos campos de pastoreo y está aprendiendo a adorar. Lo hace a través de la música, la oración y el canto. Se está convirtiendo en un adorador y antes de liderar una nación está aprendiendo a estar a solas con Dios. Y luego viene tal vez un momento más famoso, cuando derrota a un gigante. El ejército filisteo se acerca y David se levanta a la altura de su circunstancia y vence a Goliat. Poco después de eso, David se convierte en rey de Israel durante los siguientes 40 años. Y es alrededor del año 20 cuando ocurre la situación con Betsabé. Y de repente la vida de David cambia para siempre. Veamos cómo continúa la historia en el segundo libro de Samuel 11:1. Dice así, en la primavera. En la época en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab con los hombres del rey y todo el ejército de Israel.
Destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Y luego mira esto, pero David se quedó en Jerusalén, no salió con su ejército. David se quedó cuando debió haber ido. Se suponía que debía estar luchando la batalla, pero en cambio está en casa luchando contra la tentación. Sabes, se dice que el tiempo ocioso es el patio de juegos del diablo. Hay algo especial en mantenerse ocupado, en permanecer en la misión, en estar enfocado en aquello a lo que Dios te ha llamado. Y David no estaba haciendo esto. De hecho, lo que aprendemos de David en esto es que él se desconectó cuando debió haberse mantenido involucrado. Siempre que ves pecado en la vida de alguien, no siempre es por desobediencia. Primero comienza con la desconexión. Si ves a una persona que está desconectada de su cónyuge, o desconectada de su familia, o desconectada de su responsabilidad, muchas veces ese es un terreno fértil para personas que van a alejarse de Dios. Y recuerda esto, las personas no se alejan de Dios, dejan de caminar cerca de Él. Y eso era lo que estaba sucediendo en esta situación. Mira la siguiente parte de la historia en el versículo 2. Dice así: una tarde David se levantó de su cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Desde la azotea vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa y David mandó a alguien para averiguar quién era. Ahí está el primer error. El hombre dijo: es Betsabé, la hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Bien, la primera pista es que nunca logramos algo bueno desde un techo por la noche, ¿verdad? Y aquí está David en esa situación. Y aprendemos que David se acercó a la tentación en vez de alejarse de ella. Sabes, cada vez que predicamos, ya sea en el ministerio juvenil, a adolescentes o a personas en sus 20s, siempre les decimos: oye, no se trata de qué tan cerca puedes llegar a la línea del pecado. Se trata de qué tan lejos de la línea del pecado deberías mantenerte. ¿Puedo decirte algo? Eso no es solo para los jóvenes, eso es para todas las personas. Deberíamos hacer todo lo posible, no solo para vencer la tentación, sino para evitarla. David falla en esto. Él termina acostándose con Betsabé. Y luego descubrimos este detalle en el siguiente versículo, el versículo 5. Dice así: la mujer concibió y le envió un mensaje a David diciendo: estoy embarazada. Y ahora David tiene una elección que hacer. ¿Qué hago? ¿Confieso o lo encubro? Eso es lo que él enfrenta. Y David decide ocultar el asunto, tanto así que saca al esposo de Betsabé, Urías, del campo de batalla, e intenta organizar una situación y un escenario donde parezca que Urías es en realidad el padre del niño. Y lo que aprendemos de David en esta situación es que él se escondió cuando debió haber confesado. Es imposible que Dios sane aquello que nosotros mantenemos oculto. Hay algo poderoso que sucede cuando confesamos a Dios, cuando nos confesamos unos a otros. Cuando sacamos las cosas a la luz, entonces, de repente, Dios puede tocarlas. Pero David no hace esto y de repente toda su vida explota. Y seamos honestos, algunos de nosotros aquí hoy, mientras quedan pocos días para que el reloj marque el año nuevo, para algunos de ustedes este año fue una explosión. Quizás experimentaste esto por una mala decisión, una situación, una elección, una lucha, una noche, una decisión. De repente todo en tu vida explotó. Este año tal vez no fuiste tú, sino alguien muy cercano, un cónyuge, un líder, un amigo, un compañero de cuarto, un hermano, una hermana, y por una decisión, por una caída inesperada, su vida colapsó. Y entonces de repente sentiste las consecuencias de eso. ¿Sabes? Se ha dicho antes que el pecado de una persona nunca afecta solamente a esa persona. Tiene una manera de derramarse en nuestras familias y de afectar nuestro futuro. Pero esta es la buena noticia, porque la historia de David no termina aquí. La historia de David en realidad nos enseña que cualquier fracaso que tengamos en nuestra vida no tiene por qué ser definitivo. Mira esto, Dios envía a un amigo, Natán, a la vida de David para confrontarlo. Y cuando David es confrontado con todo lo que ha sucedido, me encanta lo que David dice en Samuel 12. Él simplemente dice esto: he pecado contra el Señor. Él no lo justifica. No se defiende, él no intenta huir de eso. Simplemente es honesto y confiesa exactamente lo que hizo. Ahora, si alguna vez has leído el libro de los Salmos, que me encanta, muchos de los Salmos están escritos por David.
De hecho, uno de los más famosos es el Salmo 51, donde David dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Sabías que ese versículo fue escrito literalmente en medio de esta situación con Betsabé? Este es David comenzando a confesar, comenzando a sentir la ayuda de Dios a pesar del error que cometió. Esto es una buena noticia para nosotros. Esto nos muestra que Dios comienza a restaurar a David. ¿Por qué? Escucha, esto es muy importante. Si no recuerdas nada más, recuerda esto. El pecado puede ser algo grande, pero la gracia de Dios es mucho más grande. Vamos, eso sí que es una buena noticia, ¿o no? ¿Podemos darle a Dios un poco de alabanza por eso? Que su gracia es más grande que cualquier error, cualquier pecado, cualquier lucha que tengamos en nuestra vida. Esa es una noticia hermosa, como nos gusta decir, la gracia siempre gana. Aquí tienes a David, un hombre adúltero, un mentiroso y finalmente un asesino. ¿Y sabes qué nos dice la genealogía de Navidad? Nos dice que Jesucristo vino a través del linaje de David, tal como se menciona en las Escrituras. Eso significa que nuestro Salvador, el Hijo de Dios, entró en una línea de sangre afligida, marcada por personas heridas, imperfectas y necesitadas de redención, como tú y como yo. Esa es una buena noticia. Quizá hoy estás aquí y dices: estoy tan quebrantado, no sé si Dios podría usarme. Si dices eso hoy, necesitas leer la Biblia y ver a quienes Dios usó. Mira, David tuvo una aventura. Moisés no podía hablar. Jacob era un mentiroso. Jonás huyó de Dios y Dios todavía usó a todas esas personas. Rahab era una prostituta. Jeremías estaba deprimido. Tomás era un escéptico. Abraham era demasiado viejo. Timoteo era demasiado joven. Lázaro ya estaba muerto. ¿No crees que si Dios puede usar a un muerto, puede usarte a ti? Vamos. Dios viene a través de la gente quebrantada y las utiliza. No importa por lo que estés pasando, no importa cómo haya sido este año, no importa lo que el enemigo te haya robado, no importa el error que hayas cometido, la gracia de Dios tiene la capacidad de redimir tu situación. Y esa es una hermosa noticia para hoy. Ya sabes, a medida que avanzamos hacia este otro rey y observamos su vida, porque David, él pudo haber caído de repente, pero el rey Salomón cayó muy lentamente. Esta es una historia de un tipo diferente. Veamos rápidamente su vida, una instantánea de ella. Bien, primero él aparece en escena, es rey, y hereda este reino en el punto más alto de su éxito gracias a la base que su padre, David, había establecido. Luego Salomón ora y Dios se le aparece y le dice: pide lo que quieras. Salomón responde: necesito sabiduría, no riqueza, poder ni vida larga, discernimiento para guiar al pueblo. Dios no solo le da eso, le da sabiduría y termina dándole también riqueza, honor e influencia, y dignatarios y líderes nacionales vienen de todas partes para escuchar la sabiduría de Salomón. Y luego finalmente Salomón comienza a construir el templo en Jerusalén. Este es un lugar de morada para la presencia de Dios. Termina convirtiéndose en un centro espiritual y cultural para todo Israel. Y esta es una parte fascinante porque empezamos a darnos cuenta en la vida de Salomón de este desvío que comienza a ocurrir. De hecho, la Escritura nos muestra este contraste que es bastante interesante. Miren esto, en Primera de Reyes 6, versículo 38, dice: el templo del Señor fue terminado en 7 años. Alguien diga 7 años. Él pasó 7 años construyendo la casa de Dios. Y ahora miren esto. El siguiente capítulo simplemente dice esto. En Primera de Reyes 7, Salomón también construyó un palacio para sí mismo. ¿Y cuánto tiempo le tomó? 13 años para completar la construcción. Ahora bien, la Escritura no está criticando la ética de trabajo de Salomón, pero sí está revelando prioridades. Está comenzando a mostrarnos un pequeño cambio que empieza a ocurrir en la vida de Salomón. Él pasa el doble de tiempo construyendo su casa que el tiempo que dedica a construir la casa de Dios. Esto es realmente interesante. Él está construyendo el templo, pero deja de construir una verdadera intimidad con Dios. Verán, el pecado rara vez es una explosión. Es más bien una erosión lenta. Esto se vuelve muy personal para nosotros, porque si somos honestos, todos los que estamos aquí sentados hoy, estamos construyendo familias. Construimos comunidades, negocios, nuestro futuro y ministerios.
Y ninguna de esas cosas es incorrecta. Pero cuando ocupan el lugar de la prioridad número uno en nuestra vida, que es nuestra relación con Dios, es ahí cuando puede comenzar un desvío muy peligroso, puede empezar a suceder. Y seré honesto contigo, esto es muy real para mí. Me estoy predicando a mí mismo. Hace poco estuve en una temporada en la que la vida iba bien, la familia estaba completa, el ministerio avanzaba y tenía a un amigo en mi casa. Estábamos sentados conversando y este amigo me hizo una pregunta. Me dijo, Todd, ¿por qué cosa estás orando? ¿Es algo que sea imposible para ti? Y seré honesto contigo, simplemente me quedé paralizado. Realmente no tenía una buena respuesta para él en ese momento. Lo que me di cuenta es que mi vida de oración se había vuelto algo rutinaria, algo muy mecánica. Dios, ayúdame. Dios, provéeme. Y Dios, bendíceme. Pero ¿qué era lo que estaba esperando de Dios? ¿Era algo imposible? No es que no estuviera orando, simplemente no estaba orando con valentía. Y si soy completamente honesto, debo admitir que mi fe realmente se había desviado un poco. Además, la verdad es que mi pasión también se había desviado un poco. Y es tan fácil para nosotros caer en esto. Mientras más tiempo caminamos con Jesús, podemos irnos desviando y ni siquiera darnos cuenta. Recientemente me acordé de esto. Estaba en un avión volando de Nueva York a Los Ángeles y estaba en ese vuelo. No sé si alguna vez te has dado cuenta de esto, pero dicen que en un avión, si te desvías solo un par de grados en el vuelo, eso puede cambiar y alterar el destino. Daban el ejemplo de un avión que vuela de Nueva York a Los Ángeles. En el despegue no podría sentir nada diferente. Está volando a 3,000 millas. Todo sigue bien. No suenan alarmas, ningún motor está explotando. Pero el avión, con solo desviarse 3 grados, en realidad podría terminar 140 millas al sur de Los Ángeles, en México. ¿Te imaginas estar en un vuelo rumbo a Los Ángeles y al bajar te dices, estoy en México? ¿Cómo terminé aquí? Y esta es una imagen de cómo terminan muchas de nuestras vidas cuando empezamos a desviarnos. Puedes simplemente despertar un día cualquiera y decirte a ti mismo, ¿cómo fue que mi matrimonio llegó a este punto en el que está ahora? ¿Cómo fue que desperté y de repente ya no quiero ir a la iglesia como antes? ¿Cómo terminé tan distante de mi hijo o de mi hija? ¿Cómo terminé en esta situación financiera? Y la realidad es que muchas veces no se trata de un fracaso dramático, no es una explosión, es simplemente un desvío gradual. Un desvío a lo largo de mucho tiempo, porque así es como funciona. La gente no siempre se aleja de Dios de repente, sino que deja de caminar cerca de Él. Esto fue lo que le pasó a Salomón. El corazón de Salomón comenzó a dividirse. La Biblia dice que tuvo muchas esposas, que tuvo muchos ídolos, y la voz de Dios se fue haciendo cada vez más silenciosa en su vida, no porque Dios haya hablado menos, sino porque Salomón dejó de escuchar en sus últimos días. Y si no tenemos cuidado, esto nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado antes. Quiero darte algo práctico antes de terminar. Quiero compartirte 5 señales de que podrías estar alejándote de Dios. ¿De acuerdo? La primera señal es que empiezas a alentar a los Eagles en vez de a los Giants. No, estoy bromeando, ¿de acuerdo? Escuchen, esto es lo que significa alejarse de Dios, no rechazar a Dios. Hay una gran diferencia. La número 1 es esta. Tu tiempo con Dios está siendo desplazado por el ajetreo, por las pantallas y por el ruido. No es que no quieras orar, es solo que te parece que no tienes tiempo para orar. No tienes el deseo de orar. La número 2 es que hablas más de lo que Dios hizo que de lo que Dios está haciendo. Constantemente dependes de experiencias espirituales pasadas en vez de hablar de algo nuevo y fresco, algo que Dios está haciendo esta semana o este mes. La número 3 es que obedeces a Dios cuando es conveniente, pero te resistes cuando te cuesta o te desafía. Déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo impulsado por Dios que no era agradable o que era incómodo? El cuarto indicador de que podrías estar a la deriva es este. Cosas que antes molestaban tu conciencia ya no lo hacen. El pecado que antes quizá te convencía de culpa, de repente se ha vuelto normal o te has vuelto insensible a ciertas cosas en tu vida que sabes que no agradan a Dios. La quinta señal es esta. Oras principalmente cuando hay un problema, no porque desees la presencia de Dios. Nos ha pasado a todos. Aunque soy pastor y se supone que ya debo ser bueno en esto, pero he experimentado esas 5 señales antes.
Y quizá hoy estás aquí y estás experimentando ese alejamiento de Dios y estás en la iglesia, pero realmente no sientes que tienes una relación cercana con Jesús. Así era Salomón y así somos muchos de nosotros. Y lamentablemente Salomón no tiene una historia de regreso dramático como la de David. No tiene una historia que termine con un final feliz. Y quizás por eso Dios puso esa historia ahí como una señal de advertencia para hacernos saber que nuestro camino no tiene que terminar de esa manera. Y la realidad es esta: si Dios pudo redimir a un rey que lo destruyó todo y a un rey que se alejó completamente, Él es capaz de redimirnos a nosotros también. No sé si te ves reflejado en David o Salomón. La realidad es que probablemente puedas verte reflejado en ambos en diferentes momentos. Esta es la vida cristiana, ¿verdad? Hay semanas que parece que estamos llenos de fe, derrotando a Goliat. Otras luchamos con la duda y navegamos redes sociales a la 1 de la mañana. Hay días apasionados y otros días que son pasivos. Este es el camino que a menudo recorremos, pero quiero hablar con los que están en la sala muy rápidamente. Quizás te identificas con David y sientes que este año que está pasando, sientes que tu historia es un desastre. Algo sucedió este año, ya sea que lo hayas causado tú o que te haya pasado a ti. No sé si fue un error o si algo explotó en tu vida, si ocurrió algo inesperado o si algún hábito te superó. Algo sucedió este año y se sintió como una explosión en tu vida. La historia de David nos enseña y nos recuerda que sin importar cuál haya sido el fracaso, la gracia de Dios puede comenzar a redimir y a restaurarte. Así como David, cuando comenzó a confesar su pecado a Dios y a reconocer su necesidad de Él, de repente la gracia se derramó sobre Él. Si comenzamos a orar como David, crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. La restauración está disponible para ti hoy mismo. Te aseguro que la gracia está disponible para ti hoy. Quizás otros de ustedes aquí se identifican con la historia de Salomón y piensan, mira, este año no pasó nada dramático. Y sabes, no es que haya hecho algo malo, no hubo explosión, nada grande, ningún fracaso. Pero al ser honesto contigo mismo, simplemente ves un alejamiento lento, constante y gradual en tu vida. Simplemente ha habido una creciente distancia entre tú y Dios. Y Él, en su infinita misericordia y amor, tiene la capacidad y el poder de reavivar esa relación tan especial hoy mismo. Hay una razón por la que la Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti, porque algunos de ustedes están a punto de dar ese primer paso ahora mismo. Y Dios se va a acercar a ti y va a comenzar a encenderte de nuevo para Él hoy mismo. Él puede reavivar esa relación, ya sea que haya sido una caída repentina o un alejamiento lento. Dios quiere encontrarnos justo donde estamos. ¿Puedo contarte algo realmente genial? Esta es la mejor noticia de todas. Jesús dice esto en Mateo 12. Él dijo, alguien mayor que Salomón está aquí. ¿De quién está hablando Jesús? Él está hablando de sí mismo. Él está diciendo, escucha, Salomón construyó un templo. ¿Adivina qué? Yo soy el templo. Jesús está diciendo esto. Si te consideras un seguidor mío como nosotros hoy aquí, eres un templo del Espíritu Santo. El poder y la presencia de Dios vive en tu interior. Y hoy tenemos la oportunidad de celebrarlo. Hoy lo recordamos todos unidos como una sola gran familia espiritual. De hecho, vamos a hacerlo ahora, cerrando nuestro tiempo juntos y compartiendo la comunión. Así que les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y si no tienes el pan y el vino, si no lo recibiste al entrar, solo levanta la mano. Nuestro equipo te lo llevará de inmediato. Vamos a tomar esto juntos y este es un momento de recordación. Este es un momento para recordar que Jesús vino no solo para perdonarnos del pecado, sino para romper el poder del pecado en nuestra vida. De hecho, este pan que tienes aquí y que puedes sacar representa su cuerpo que fue quebrantado. Esto nos dice que sin importar el fracaso que hayas experimentado este año, ese fracaso no te define, porque lo que Jesús hizo en la cruz es lo que te define. Y esta copa que representa la sangre que ha sido derramada por ti,
Hoy estás aquí, tal vez te has alejado de Dios, quizás te sientes distante. Eso no determina a dónde vas. Si somos cristianos, sabemos que nuestro destino es la eternidad con Jesús. Cada vez que tomamos la comunión juntos, recordamos que no nos hemos ganado nuestra eternidad. No nos merecemos la liberación de nuestros pecados. Pero porque servimos a un Dios de redención, Él puede tomar lo que es un completo desastre y transformarlo en algo hermoso para su gloria. Así que tomemos el pan juntos como familia. Tomemos la copa juntos ahora. Jesús, te damos gracias por lo que hiciste en la cruz hace 2000 años. Y Dios, oro por cualquier persona aquí que haya tenido uno de los años más difíciles de su vida. Han experimentado un fracaso, una explosión, un estallido, ya sea en ellos mismos o en alguien a su alrededor. Dios, oro ahora mismo para que tu gracia comience a restaurar sus vidas. Que entren al año nuevo llenos de fe, creyendo que tú estás con ellos y creyendo que tú estás a su favor. Te damos gracias, Dios, porque puedes restaurar y redimir cualquier situación cuando te invocamos. Oro por quien hoy, aunque está en un servicio en la iglesia, se siente distante de ti. Sienten que todos los demás están cantando y creyendo en esto y que están cerca de este Dios, pero ellos no se sienten cerca. Dios, te doy gracias porque tú te acercas a los quebrantados de corazón. Te doy gracias porque estás tan cerca como la mención de tu nombre. Dios, oro para que aquellos que se han alejado, aquellos que están distantes de ti, que este sea el día en que comiences a reavivar esa relación contigo. Te damos gracias por lo que estás haciendo. Te damos gracias por lo que hiciste en la cruz y te celebramos hoy. Oramos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora, no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.